Bienvenidos a Libros para Sanar y Crecer. Hoy tengo el agrado de hablar de un libro maravilloso que va a abrir heridas, pero que también nos da la oportunidad de encontrar herramientas para ir sanando. Para este libro he invitado a las autoras. Qué mejor regalo que tenerlas aquí a las autoras para que ellas nos comenten parte de su experiencia, parte de lo que significa escribir este maravilloso libro. Empezamos a conocer a las autoras. Analía, ¿te puedes dar el gusto de presentar a la audiencia? Buenos días a todos. Bueno, Jesús, agradecerte por este hermoso espacio y poder difundir, como tú dices, un hermoso libro que hoy vamos a poder compartir con ustedes. Bueno, yo lo tengo este libro en coautoría con Marjorie Vázquez y bueno, me presento un poquito para que me conozcan. Soy psicóloga de profesión. Actualmente estoy ejerciendo la clínica y tengo una formación para atención especializada de trauma que se llama la terapia de reprocesamiento de trauma MDR. Actualmente soy la entrenadora certificada para Bolivia para dar los entrenamientos oficiales para entrenar a terapeutas que quieren especializarse en la atención de trauma psicológico. Y bueno, junto a un gran equipo venimos trabajando en pro de tener en todo el país terapeutas que pueden atender el trauma psicológico. Vengo muchos años trabajando en esto y bueno, entre otras cosas, hago la atención clínica, como les digo, y tuve el placer de hace unos años venir trabajando junto a Marjorie para escribir el libro y toda la connotación y el impacto que ya iremos mirando como herramienta de trabajo. Muchísimas gracias, Analía. Y sí, justamente nos acaba de decir que está Marjorie también, que es coautora de este libro, y le damos la palabra a Marjorie. Hola, buen día. Sí, yo también soy parte de este hermoso proyecto, bueno, que ya no es proyecto, que está concretado. Eh, También soy psicóloga, como Analí, como vos, Jesús. Trabajo ahora en el área clínica, pero además me dedico a escribir. Yo escribo material, sobre todo material escolar por el momento, que se difunde a nivel nacional. Mi tiempo, digamos, de trabajo es como dedicada a ambos sectores, ¿no? Tanto al área clínica como terapeuta y a escribir. Marjorie no es el primer libro que escribe, ¿verdad? Tiene bastante contenido Exacto. en otros rubros, no necesariamente en psicología clínica, pero en este se lucieron, porque mira, tocan un tema muy profundo ahí, ¿no? Que el tema de las heridas, de esas que muchas veces no nos atrevemos a tocar, a ver, y aquí lo han tocado de una forma bastante profesional, bueno, bastante profesional. Y me gustaría que comencemos con eso, ¿no? Con el tema de cómo nace la idea de escribir sobre este tema. Bueno, esta idea surge conversando con Annalyn, nos conocimos en una capacitación sobre Medere y ambas teníamos esta historia, que era una paciente de Ana, y Ana nos invita para que nosotros hagamos la parte de escribir precisamente la historia, ¿no? No fue fácil porque tuvimos que trabajar en época de pandemia. Por internet, nos conectábamos por Zoom, pero eran sesiones hermosísimas, porque además nos asistió mucho nuestro editor, trabajábamos los tres. Era una cosa muy interesante porque, como vos sabrás, Jesús, la historia es súper conmovedora. Entonces habían momentos en que, mira, te digo, era de apagar las cámaras, cerrar las cámaras y darnos un tiempo para nosotros regularizar nuestras emociones, estabilizar nuestras emociones, porque no es una historia que sea fácil de digerir. Sí, Así fue que porque empezó. justamente tocan un tema profundo, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando esa infancia no ha tenido ese refugio para crecer adecuadamente, cuando, bueno, tocan algo muy íntimo en las personas justamente porque tocan de la historia, ¿no? Cómo siendo adulto nos toca sanar aquello que de niño nos dañaron. Entonces, sí creo que por ahí va la idea básica del libro, ¿no? Claro, Jesús, y un poquito contando cómo surgió, también complementando, es como tú dices, ¿no? Esta historia
era una historia cargada de mucha adversidad temprana en todos los ámbitos que se puede dimensionar la adversidad. Y sabemos los expertos que cuanto más adversidad hay en una vida, mayores secuelas psicológicas pueden haber como adulto. Era una vida que tenía además algo muy importante para contar, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse. Y eso también queríamos contar, qué factores atenúan el impacto del trauma y pueden devolver la salud o ayudar a transitar a las personas manejándose en sus vidas adaptativamente. Tuvimos la suerte de que Anat, que es la figura principal y su historia de vida, tenga esa gran sensibilidad y disponibilidad de querer contar su historia, de querer decir, esto no puede quedar conmigo, este crecimiento, esto que soy yo, que he podido convertirme en una mujer hermosa, una mujer talentosa, una mujer con muchas virtudes, pero además experiencias de vida que la supo aprovechar a través de la psicoterapia para convertirse en el ser que es, que no solo quería sanar ella, quería que con su historia se pueda contar algo más. Y como terapeutas, nosotras empezamos a amarrar la historia y queríamos contarla no como una biografía, sino como una historia de recuperación. Y cada capítulo cuenta la historia y además hay un análisis psicológico, que es la parte que nosotras escribimos también y complementamos para poder dar ese mensaje para que las personas puedan entender lo que es la salud mental y la importancia, como vos decías, de tener una infancia cuidada, una infancia que no tenga estos impactos que Anat lamentablemente y su familia tuvo que vivir. Como decía Marjorie, Alfredo Rodríguez, que es nuestro editor, y las dos supimos, creo yo, poder llegar con un gran impacto para que la gente pueda realmente meterse en esta historia, porque la gente no termina de leer el libro y está ahí, sigue, 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 como una historia de, como dice Marjorie, de Netflix, pero además dejar un aprendizaje y mucha información de la salud mental, ¿no? Perfecto. Y bueno, hemos hablado del contexto en el que surge, pero ¿cuál es el título del libro? Y un poquito la historia, ¿no? ¿Cuál de las dos se le ocurre ese título? Porque bastante extraño para los títulos modernos que podemos encontrar así muy llamativo, así como que de impacto. Y aquí le ponen uno bien, bien sugerente. A ver, empecemos con el título. Ya, yo te hablo del título. Como sabes, yo conozco de muy cerca la historia de esta persona e incluso al escribirlo, vos vivís la historia, ¿verdad? Entonces, hay un capítulo, creo que es el primero, ¿no, Ana? Donde se cuenta a la niña mirando a sus padres por una rendija. Y si vos te pones a mirar toda la historia, es prácticamente esa niña mirando la vida, ¿no? Mirando la vida desde atrás, sufriendo, también viviendo alegría, pero mirando el mundo desde una rendija, ¿ok? Entonces, ese primer título, el título grande, se nos ocurre a mí y a la autora, bueno, a la protagonista, y la segunda parte, como la especialista y terapeuta en este tema, se le ocurre a Ana, ¿verdad? Ya el tema del impacto del trauma infantil y sus secuelas en la vida adulta. Porque es así, es prácticamente lo que dice el título, ¿no? El contenido del libro. Sí, mira vos, Jesús, que es una metáfora en realidad, ¿no? Un ojo pequeño asomado por la rendija, el impacto del trauma infantil y sus secuelas de la vida adulta. Y como dice Marjorie, es parte de la historia porque la niña miraba a través de una rendija, pero da la casualidad que nosotros podemos mirar nuestras historias a través de la rendija. Y en la terapia justamente lo que hacemos es mirarnos. Y más en una terapia como específica de MDR que tiene que ver la desensibilización con movimientos oculares, es como toda una metáfora que atrapa la historia misma, la esencia de lo que ocurrió de una niña mirando la vida a través de la rendija, pero además también luego aprendiendo a mirar su propia historia. Perfecto. Esa es justamente la invitación, ¿no?, que hacemos en el proceso terapéutico. Al llevarlo en la terapia, muchas veces la invitación directa es a ser protagonistas de esa historia, ahora desde mi versión de adulto, dejar de tener miedo. Y creo que la invitación clara del libro va en eso, ¿no? De salgamos de detrás de la rendija, seamos protagonistas de nuestra historia y veamos qué más podemos conseguir con los recursos que ahora tenemos. Proteger al niño, sanar esas heridas Sanar profundas. al niño.
Entonces, ahí vamos con el libro, ¿verdad, Marjorie? Esa invitación a sanar Esa, heridas. Dale. exactamente, esa invitación a poner esa mirada hacia uno mismo, ¿no? De empezar a conocerte, a pensar, a conocer tus limitaciones, tus traumas y a limpiar, ¿no? Como dice Ana, que en una parte del libro también, que nuestros problemas son como una casa en la que hay que entrar y empezar a limpiar, ¿verdad? Donde a sacar los trastos viejos y a dejar algo nuevo. Pero también una de las cosas que yo viví fue el tema de que lo que decía Ana, ¿no? Que esta paciente, esta persona, no quería quedar en una historia trágica, triste, como muchas que hay, ¿no? Y que se hacen famosas, que se hacen bestseller, sino presentar esta otra parte científica, esta otra parte eh, que es la invitación a tomar terapia y a querer sanar, ¿verdad? A través de ella. Poner la voluntad, la intención para realmente sanar. Y escribir el libro de tal manera, porque sabemos que la parte técnica es precisamente para los que estudian, ¿no? Pero la parte de la historia, hacer que mucha gente pueda leerla y entenderla, ¿no? Si te fijas en el libro, nosotros tenemos en el pie de página las explicaciones de la terminología que se usa, que es bien regional, ¿no? Bien regional, pero como nuestra visión es que el libro se difunda a nivel nacional e incluso internacional, porque lo tenemos en una página de Amazon, parece, para internacionalizar nuestros términos, ¿no? Para que la gente lo conozca, lo entienda. Y muchas personas, especialistas en el área de la literatura y de la escritura, nos han hablado muy bien del libro, de la forma en que fue estructurado y precisamente de eso que nos tomamos nosotros de atender y de hacer, ¿no? Que la gente lo pueda digerir, tanto los profesionales como cualquier persona que agarre el libro y lo lea. Claro, porque esto impacta, Marjorie, no solo los términos, sino la delicadeza con la que se fue llevando la historia, ¿no? La Ujú. delicadeza con la que vemos cómo se acompaña a Nat durante la historia. Y justamente me gustaría definir un término aquí. Y lo voy a invitar a Analía justamente. Trauma infantil. ¿Qué entiende, cómo lo entiende el público el trauma infantil? Pero visto desde nuestra formación de terapeutas, ¿ya? Y más a una entrenadora de MDR. Le vamos a dar la oportunidad que nos explique. Trauma infantil, ¿a qué nos referimos con eso, Analía? Bueno, miren, la palabra trauma viene de una herida, ¿no? De la palabra herida del alma. Es un accidente, es algo que no debió ocurrir. Por lo general, un buen desarrollo requiere de atención, de apegos saludables, de cuidados, de personas adultas que se hagan cargo de cuidar una vida para garantizar un desarrollo saludable. Lo que no debería ocurrir, pero lastimosamente ocurre muy frecuentemente en la vida de las personas, que también desde nuestro espectro del trauma llamamos trauma del desarrollo, porque es en los primeros 18 años de vida donde se da estas experiencias adversas. Este trauma de desarrollo tiene un gran impacto en el cerebro, porque las personas tienen una vulnerabilidad porque están en crecimiento y todo lo que nosotros somos, lo más importante de lo que vamos a hacer como personas, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra capacidad de regulación emocional, nuestra capacidad de aprender a mirarnos con autoestima, con amor, con respeto a nosotros mismos. La forma en que nos relacionamos con el mundo va a estar determinado por la forma que nos trataron en la infancia. Si nuestras principales figuras de apego, nuestros padres, no nos respetan o no son disponibles emocionalmente, o al contrario, son la causa del miedo, de la amenaza, de sentirme inseguro, esto genera un impacto tal en esta persona que mucha de su funcionalidad se ve afectada en la escuela con problemas de comportamiento, a nivel, como te decía, de regulación emocional, y eso es lo que invita a mirar el libro.
¿Por qué les pasa lo que les pasa a las personas? Vemos diagnósticos de depresión, vemos personas cargadas de ira, de violencia, con incapacidad de controlar sus impulsos. Vemos los portales del noticiero con muchas malas noticias de muerte, de violencia. Está cargado esto, el mundo. Pero nadie se pregunta detrás de esa historia qué sucedió. Y si vamos a mirar estas historias, son secuelas de trauma infantil. Ya, y justamente hablando de las secuelas en la vida adulta, que es por lo que muchos de los pacientes llegan aquí a terapia, vienen con depresión, con ansiedad, vienen con miedos. Por ejemplo, ven noticias de estas que tú decías trágicas en la televisión y de repente se conectan muchísimo y les resuena y se enojan o no pueden controlar su grado de impulsividad o agresividad contra ellos mismos, contra sus hijos o contra su Claro. pareja. Y es ahí donde buscan terapia. Creen que eso no apareció de la nada, ¿verdad? Eso vamos a ver esas secuelas de la vida, en la vida adulta en realidad. Marjorie, ¿qué otras secuelas podemos encontrar que ameritan que las acompañemos nosotros en procesos terapéuticos? Bueno, básicamente son todos los temas de regulación emocional, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema emocional, depresión, ansiedad, básicamente de regulación emocional en el caso de nuestro libro, que era eso que vos decías hace un momento, ¿no? La impulsividad a veces de no tratarte bien y explotar con tus hijos, explotar con tu esposo, con tu familia. em, y sin mirar eso a veces, ¿no? Una de las cosas importantes que trae, por ejemplo, el libro es que sí te marcan el hecho de no tener padres contenedores, ¿no? Padres disponibles emocionalmente, pero hay otra cosa que marca el libro. No lo dice como tutores de resiliencia, por ejemplo, pero lo dice, muestra un personaje importante en la vida de esta persona que es la abuela, ¿no? La abuela y algunos profesores, buenos profesores, que también marcaron la vida. Entonces, estas personas vienen a ser un reemplazo, vienen a ser como los tutores de resiliencia, que no lo decimos con esa terminología, pero presentamos estas opciones que puede tener el niño en su desarrollo cuando no hay esa contención y ese apego dentro de la casa, ¿no? eh, Nosotros en el mundo no solamente estamos en la familia, vamos a la escuela, tenemos contacto con los profesores, tenemos contacto con otra gente, vecinos, tíos, ¿no? Algún familiar que pueda desarrollar ese rol. Porque parte del libro es ese llamado a que el adulto que está dañado pueda darse cuenta de eso, pueda darse cuenta que esa impulsividad, que esa depresión, que esa ansiedad y algunos muchos otros todavía cuadros que puede presentar el paciente se deba reconocer, ¿no? Como un problema que nace de esto, de esta historia y que todo es posible cambiarlo a partir de vos, Perfecto. ¿no? Muchas veces Ujú. cuando venimos bueno, de esta experiencia traumática, cuando nos toca acompañar en este proceso, la persona viene como que sintiéndose abandonado totalmente emocionalmente. ¿Y qué tan importante es reconocer a estas figuras, verdad? Figuras de protección, estas figuras que han sido las que han contenido en ese momento de sufrimiento con la que podía contar, quien intentaba por lo menos protegerla o protegerle en ese momento, ¿verdad? Entonces, gracias Mariori por esa aclaración. Y en terapia, justamente cuando el paciente descubre o se da cuenta de que, no, pero abuelita estuvo, que mi profe también era alguien de contención, empieza a sentir ese lugar seguro, ese lugar de protección y es el paso importante para empezar a sanar, para darse cuenta que ellos también como adultos pasan a ser esa figura de protección, muchas veces para ellos mismos, pasamos a ser la figura de protección para nosotros mismos, pero también aprendemos a proteger al entorno, en este caso a nuestros Eh, hijos, a nuestra familia. Ese es el proceso transformador profundo que va a suceder en terapia justamente. Así que por eso dos invitadas especiales para que quienes han tenido, han tenido esta mala suerte de vivir una infancia traumática, momentos difíciles, pues aquí tienen dos grandes profesionales. En mi caso, también formado en la misma línea que ellas, y, ujú. en terapia de MDR y otras
y otras líneas por ahí. Pero esa ventaja que nos da MDR es justamente de acompañarnos a nosotros mismos y saber acompañar a otros. Analí, qué otras formas tenemos, por ejemplo, de ver en este libro? ¿Qué recursos van a encontrar en este libro quien se anime a leerlo? Que están invitados justamente a leer el libro, a empaparse de terminologías de terapia, pero también a empaparse de una historia de dolor y de sanación emocional profunda. Bueno, mira, siempre yo hago como un paralelo, ¿no? El apego sano es el que genera recursos, ¿verdad? Recursos para afrontar el trauma, la adversidad, la vida, para funcionar mejor en la vida, se ve desde el apego seguro. Y yo diría que eso es lo que proporciona este libro. ¿Por qué? Porque las condiciones para un apego seguro es ser visto, ser entendido, ser contenido y buscar soluciones. Y yo creo que este libro lo que nos invita, como vos decías al inicio, es a mirar muchas de las cosas que le pasaron a Nat, muchas personas en las ferias del libro, en los lugares que nosotros hemos podido socializar y conversar con las personas que nos han leído. Y como decía Marjorie, tenemos muchas personas que nos escriben también agradeciendo lo que encontraron acá. Es que aprendemos a mirarnos y empezamos a vernos en la relación con nosotros mismos. También podemos tener un apego seguro. Y lo primero que se tiene que hacer, y es lo que Anat nos regaló, es aprender a mirarse, verse. Y este libro tiene algo más que explicaba muy bien Marjorie, que era, queríamos aportar análisis psicológicos o explicaciones para que la persona pueda entender por qué le pasa lo que le pasa. Y es el segundo componente de un apego sano. Mirar, entender, y como bien también lo aportaba Marjorie, es contener. Acá hay dos visiones que se dan importantes en el libro. Uno, de estas figuras protectoras de que Marjorie decía que eran muy importantes haber detectado y haber mirado como una potenciación de la resiliencia, de sus redes adaptativas, de sus recursos, de buenas personas y experiencias que pasaron en su vida, como el arte, el ballet, la música, profesores, son cosas que encontró esta vida para agarrarse y poder crecer y hacerse más fuerte. Pero además, otra cosa, estas personas brindaron contención, brindaron acompañamiento, una mirada de amor. Y desde la terapia, Anat encuentra lo mismo en su espacio terapéutico. Una persona dispuesta a mirar su historia, a entender, a acompañar y a contener, que es lo que hacemos en la terapia. Y no nos quedamos solo mirando una historia, solo Exacto. entendiendo la historia o conteniendo, sino en una búsqueda de soluciones. Y esas cuatro componentes nosotros los contamos en la historia, desde el inicio hasta el final. Contamos su historia desde los 5 años hasta los 49 años y nos sirve cada experiencia para explicar todos estos componentes importantes del impacto del trauma, pero también del desarrollo de la salud mental. Ana, ese Sí. detalle que acabas de tocar, entender que una persona de 49 años se anima a mirar toda su historia y a sanar su historia, ¿ya? Es el momento, bueno, no hay un momento en particular para comenzar a sanar, ¿verdad? Entonces podemos haber hecho terapia desde muy pequeños, pero hay algunos que se animan a hacer bastante tarde, cuando ya las cosas están, muchas veces la relación se ha terminado, cuando ya el problema de salud está bien agravado y su médico lo único que le va a decir, vaya a terapia porque Oye, es un tema emocional. Hay mucha gente que espera como que hasta el final, pero hay ciertas características que yo he visto en mis pacientes y justamente de eso quiero que comenten, ¿no? Creo que Marjorie es quien la conoce mejor a la protagonista del libro. Entonces, ¿cuáles son eso? ¿Qué la lleva a terapia a Anat? ¿Qué la llevas? ¿Va directamente, dice, sufrí trauma desde mi infancia o hay algo que la lleva? precisamente lo que le sucede a Nat, no sé si lo hemos puesto de esa manera clara en el libro, es esto que decía, no sé si Ana o tú hace un momento, era eh, el tema de estar en una situación en la que ya no soportaba más tanto conflicto dentro de la casa, ¿no? Eh,
no soportaba ese conflicto, tenía problemas de dolores de cabeza, migrañas, síntomas hasta físicos que no encontraban, como vos decís, el médico te dice, anda a terapia, ¿verdad? Entonces eso pasó. Y esta persona llega, incluso sin saber para qué llega a terapia, porque le dicen, "No, anda". Y sin saber, sí, que no va con esto de quiero sanar, sino me siento así, ¿ok? Entonces, como dice Ana, es dentro de la terapia también que la persona empieza a darse cuenta de estas cosas, ¿no? Porque ¿qué te pasa con los pacientes, Jesús y Ana? Llegan con un motivo que no precisamente es asumir que el problema es suyo, ¿verdad? Vienen, mi mamá me hace esto, mi esposo me hace esto, mi hijo me hace esto, ¿no? Cualquier Mis cosa. hijos no me hacen caso. Pero exacto, ¿no? Y claro, ¿y qué vas a hacer con o sea, te traen como el problema para que vos mires lo que sucede en su contexto, ¿no? Y ahí es la experticia del terapeuta para que el paciente empiece a mirarse, ¿no? Empiece a hacer esto con la vista, ¿no? Mirar hacia adentro y empezar a sanar. No es fácil, no fue fácil, porque las heridas, y mucha gente se va huyendo a veces cuando uno no tiene, digamos, esa como profesional, esa delicadeza. No es fácil mirar heridas, no es fácil mirar tus heridas, abrirlas, además curarlas, ponerles el alcohol en la terapia, ¿verdad? El alcohol, la cosa que te cura. Y eso es lo importante de MDR, ¿no? Que está, por un lado, trabajando con las heridas, pero por el otro está conteniendo, por el otro está curando, por el otro está cuidando que ese paciente no se quede en ese pasado y no se quede sintonizado con eso, ¿verdad? Eso es muy importante y eso es un poco lo que se trabajó con Ana en la terapia. Pero hay otra cosa muy importante también, hablando de los aportes del libro. Yo me voy más al tema ahora, ¿no? Al tema social, porque como es una vida, Anat cuenta también su desempeño, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Su desempeño y su relación con diferentes profesores. Y cómo esta relación con diferentes profesores va impactando en su vida, ¿no? Hay estos que le lanzan como un salvavidas, ¿no? Mirándola, valorizándola, pero hay estos otros que como que ayudan o retraumatizan a la paciente, ¿verdad? Con otros temas como discriminación, ¿no? En la época de Anat, que era en la época de los 70 80, o sea, acuérdense ustedes cómo era la educación, ¿no? La autoridad más grande era el profesor y hasta te podía tocar, te podía golpear, ¿no? Y no había una ley como ahora que protege a la niñez. Incluso viendo la ley, ahora todavía suceden temas de abuso, ¿no? Entonces, hay este enfoque de que si lo lee un docente, lo lee a alguien que esté trabajando en una escuela en la educación, va a saber, va a entender que no puede actuar de tal manera que pueda dañar a alguna persona. A veces la gente no se da cuenta. A veces como está tan naturalizada la violencia, creen que lo que están haciendo está correcto. Pero si vos mirás el libro, si vos lees el libro y acompañás la historia, te vas a dar cuenta, si sos un docente, digamos, mira, esto no había estado bien, ¿no? Esto no debería haberlo hecho, o no voy a hacerlo, o voy a tratar de relacionarme con mis estudiantes de una manera tal que cuando lleguen a la vida adulta recuerden, como recordaba Nat, a su mejor profesor, a la persona que le salvó la vida. Marjorie, Eso en esa parte. Marjorie, ¿y qué rol ocupamos, por ejemplo, el tío, la tía, el hermano mayor? Eso es lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? La familia en realidad debería ser un soporte, pero a veces hay miembros de la familia que están viviendo también en la misma violencia y, como te digo, la naturalizan y no se dan cuenta que impactan también sobre la vida de estas personas. Pero hace un momento te hablaba de los tutores de resiliencia, ¿verdad? Sí, 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 Muchas exactamente. personas dentro de la casa pueden ser eso, dentro de la familia pueden suplir. A veces son los hermanos mayores, ¿verdad? A veces ese hermanito mayor con unos cuantos años, 1, 2, 3 años más que vos, que te apoya, que te da eso que los papás no te dan.
que también lleva su historia a rastras, ¿no? Porque viven bajo el mismo techo y bajo el mismo círculo de la violencia. Entonces, eso es lo que pueden hacer los tíos, los abuelos, sobre todo tíos, abuelos, buenos vecinos, que puedan darse cuenta de lo que tal vez está pasando a un menor dentro de su casa, ¿verdad? No es solamente ir, denunciar, revictimizar, sino ser ese apoyo, Ok, ¿no? perfecto. Entonces estamos invitando justamente al público a animarse a sanar heridas, a sanar sus propias heridas y a proteger al entorno que tenemos aquí, desde el rol que nos toque ocupar, como padres, como tíos, como abuelos, como docentes, profesores o vecinos simplemente. Pero estamos llamados a proteger, primero aprendamos a protegernos y la invitación de terapia es justamente para eso, ¿no? Para que aprendamos a cuidarnos, a protegernos. Y a la vez empezamos a proteger al entorno, a todos esos quienes están a nuestro alrededor y quienes de alguna manera nos ven como figuras de protección. Es lindo llegar a casa de los hermanos y que los sobrinos se te apeguen muchísimo más que a los propios padres. Entonces, es una satisfacción muy linda, ¿no? Lo sé porque en el proceso terapéutico muchos de mis pacientes, cuando han terminado el proceso, son la figura de contención para el entorno, a la persona a la que le piden consejo, la persona a la que escuchan su palabra, incluso porque han hecho una diferencia en la forma de verse, en la forma de brillar en ese entorno familiar. Analí, ¿alguna técnica que se trabaje a profundidad como para que, no digo para que le hagamos el proceso terapéutico, porque eso es un proceso en realidad, ¿no? Pero yo suelo usar alguna técnica del libro, ya para, como regalo para los oyentes, que puedan aplicar, no sé, escritura terapéutica, alguna estrategia que ayudó también fuera de terapia a Nat para ir sanando, ¿no? ¿Qué técnica podríamos darle al público para empezar a reconocer un poco los traumas o quizás minimizar el impacto o ir sanando un poquito hasta que se animen a llegar al proceso terapéutico más profundo? Sí, bueno, en realidad no es un libro de autoayuda, pero sí, como te digo, es un libro que acentúa muchísimo, como tú dices, la posibilidad de sensibilizar a todos, a una sociedad sensibilizada con el trauma, pueda buscar ayuda. Pero sí podemos hacer algo mientras recibimos ayuda o nos animamos a dar ese gran paso de ponernos en contacto con un terapeuta. Es muy importante aprender a regularnos emocionalmente, porque una de las áreas más afectadas de las vidas que han sufrido trauma es que no pueden regular sus emociones. Por eso vemos consultas como depresión, como decía Marjorie, ansiedad, adicciones, problemas alimentarios, problemas comportamentales de todo tipo, incluso Obvias. compras, fobias, compras compulsivas, o sea, puede manifestarse de muchas maneras nuestra desregulación que afecta nuestro relacionamiento con nuestra pareja, con la familia, con, en el trabajo, o sea, puede tener un impacto en diferentes áreas de tu vida si tú no empiezas a tomar control de esas, ¿no? Entonces, existen una variedad de técnicas que nosotros podemos hacer para poder regular, para aprender a mirarnos. Y como te decía, una de las cosas más importantes es esa que hoy día se está como, Marjorie también tiene una formación en mindfulness, que es una de de las terapias que nos invita actualmente a hacer esto, un alto a la vida y empezar a mirarte, qué estás sintiendo, qué estás notando. Y a veces no nos damos cuenta que estamos activados por el estrés, ¿no? Por la vida, por el día, por el trabajo, por una discusión tal vez con un familiar o simplemente por los recuerdos que tengo que no me dejan como fantasmas anidando en la cabeza. Entonces lo que hacer una simple respiración, una simple consciente respiración, notando mi cuerpo, notando lo que me está sucediendo, caminar, activarme un poco, pero en una caminata neutra, sin pensar en nada específico, solo observando un punto neutro del parque, de donde estemos caminando, los árboles, sin estar haciendo demasiado sobrepensamiento, porque una de lo, las secuelas, digamos, del trastorno de estrés postraumático o de la depresión o de la ansiedad o de otro tipo de cuadros clínicos que los pacientes sufren, es el sobrepensar negativamente, además. No sobrepiensan en soluciones o en algo positivo, La ¿no? Sino rumiación. realmente está cargada la rumiación, como dice Marjorie, de pensamientos negativos.
y poner un descanso a eso es muy difícil. Nadie logra fundamentalmente elegir qué pensar, pero sí podemos aprender a poner un distractor a nuestro cerebro un ratito para poder ponerlo en neutro en cosas del cielo, el color del cielo, los árboles, la temperatura, observar el ambiente. Y también, por otro lado, es otra forma de canalizar el ejercicio físico. También puede ser hacer actividades que me agradan. A Nat, por ejemplo, ¿no? Hacía ballet, hacía música y eran los espacios donde ella se sentía libre. Buscar algún deporte, alguna ficción, que tal vez una pintura, dibujo, descubrir talentos también en nosotros que nos hagan sentir en esos momentos suficientes, capaces y sobre todo sintonizados con algo positivo. Y otra forma básica de regularnos es también hacer ejercicios como cognitivos, sumas, restas, rompecabezas, sopa de letras. ¿Para qué? Para un ratito al cerebro ponerlo a funcionar, pero en algo diferente del problema que nos está atañando. Pero eso no significa no mirar el pasado o negar los problemas. Son paliativos para ayudarnos a funcionar un poquito mejor día a día. Sí, justamente esos son los recursos que podemos ir utilizando para poder gestionar nuestras emociones en este momento. Eso no sana el trauma, solo nos estabiliza aquí en el momento presente. Eh, Exacto. Marjorie, eh, algo que te haya impactado de esta historia, de escribir este libro, algo que todos los pacientes de alguna manera nos enseñan a nosotros a ser como que más delicados, a sanar nuestras propias heridas muchas veces, porque no somos inmunes como terapeutas nosotros de entender el dolor humano, pero también entender nuestro propio dolor en este proceso de ir acompañando. Entonces, Marjorie, y después la misma pregunta también para Ana, ¿no? ¿Qué aprendieron Yo en te este puedo, libro? ¿Cómo resonó esta historia? yo te puedo decir que del libro, bueno, es casi todo, ¿no? Lo que te impacta, pero sobre todo la capacidad, la resiliencia de la protagonista, y esa capacidad de mirar, ¿no? Mirar, seguir la invitación de la terapeuta, ¿no? Mirarse, sanar. Te decía que la otra parte que me impactó fue ya cuando sacamos el libro y lo publicamos, los comentarios de la gente, ¿no? La retroalimentación de la gente que ha leído. Hubo uno de los comentarios que además nos escribió muy lindo en la página del libro. Habla del libro como tal, como material de literatura, digamos, y habla también de este tema de la terapia, pero esta persona que escribió ahí nos dice, me pregunta a mí en lo personal, ¿puede haber una persona que le pase tantas cosas? ¿Es una historia real, en serio? ¿No? Si Y supieran lo que entonces ahí yo me acompañamos doy en cuenta. terapia, ¿no, Mario? Si supieran lo que Exacto, acompañamos en terapia, ¿no? exacto. Yo me reí porque digo, ahí fue un darme cuenta yo también. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, hay mucha gente en Bolivia, en Santa Cruz, hay mucha gente que ha vivido lo mismo y este libro va a ser de mucha ayuda y de mucho apoyo, ¿no? Como un ejemplo, digamos, a seguir, pero también, mira vos ahí, yo me di cuenta, pero también va a despertar algunas conciencias, ¿no? De gente que no tiene idea que hay otra parte de la humanidad que sufre, ¿no? Hay gente que está en un nivel, no sé, de vida social, lo que sea, o espiritual, si querés llamar, que no sabe que hay esta otra parte, ¿no? Que no sabe que además podés contribuir con eso, que podés ayudar a sanar, a sacar a la gente de ese círculo. Entonces, fue algo que me impactó, pero que también fue grato. Dije, ah, mira vos, también el libro puede impactar en este otro En espacio. quien no vivió la experiencia traumática, pero se sensibiliza con el dolor de otros Eh, que han tenido otra historia. Muchísimas gracias, Marjorie. Y Ana, ¿qué aprendiste? ¿Qué te impactó de la escritura del libro, pero también de lo que viene después de escribirlo? Como decías hace rato, el impacto fue el siguiente. Cuando nosotros evaluamos las vidas,
hacemos la mirada de la historia, hay una escala dentro de una de las escalas que tomamos de evaluación, se llama la escala de experiencias infantiles, de impacto de experiencias adversas en la infancia. En la infancia. Y hay 10 Por si acaso 10 es mi herramienta favorita en la primera sesión. y son, Eh, son eh, 10 eh, experiencias que se resumen como impactantes que van a afectar la salud mental. Y Ana tenía 7. Y nosotros solo podríamos decir, bueno, si alguien te agrede físicamente, sexualmente, si la pobreza, vivir con una persona que consume, que es adicta, alcohólico, que existe la presencia, ser testigo de violencia. O sea, había muchísima adversidad. 7 ítems eran positivos de 10. Y la escala dice, si 3 experiencias por lo menos adversas has tenido, vas a tener un impacto en tu salud física y en tu salud mental. Y la vida tenía 7. Y por eso queríamos contar esto. Porque dentro de esto, algo hermoso que dijo hace rato Marjorie, hay que mirar el impacto social del trauma. Porque acá nosotros también, esta historia nos invitaba como a poder reflejar todo lo que tenemos que tomar en cuenta en la sociedad para sanar. ¿Y qué estamos haciendo? Porque el bullying, por ejemplo, también es otra experiencia que impacta en la vida del desarrollo de los niños y de los adolescentes. Yo tengo pacientes adultos, como vos decís, Jesús, que llegan de 40, de 30, de 25 años a sanar las heridas que vivieron a los 10, a los 8 en la escuela, con profesores, con sus pares. A veces no era amenazante su casa, pero sí el segundo lugar importante donde nos desarrollamos es la escuela. Y entonces esto nos hacía mostrar, por ejemplo, las desigualdades sociales, cómo impacta la discriminación desde el aspecto estrato económico, desde el color de la piel, cómo vivencian las personas en vulnerabilidad, más exposición a dolor, a desventajas, a falta de oportunidades, además de lo que están lidiando en sus vidas, que ya su familia apenas puede sobrevivir con muchos condicionantes de económicos, de violencia, de dificultades. Además, la sociedad ya también la empieza a mirar como una presa fácil, se puede decir, de caer en vulnerabilidad. Y eso es lo que Anat nos invitó a reflejar, para que nosotros podamos explicar, como decía Marjorie, cuán importante es que un periodista, por ejemplo, sea sensible al trauma y pueda dar una noticia no desde la morbosidad, sino ayudar a educar a la sociedad, a mirar, a tomar conciencia, un profesor, un docente, donde estemos. Este libro, eso es lo que invita también, y creo que eso fue algo relevante para nosotras como profesionales, dejar no solo una historia, no solo psicoeducar respecto a la importancia de la salud mental, sino también hacer un cuestionamiento a la sociedad, al acceso a la salud mental, a nuestras autoridades, a las personas que están a cargo de los medios. Hasta un abogado, pues tiene que ser sensible de cómo va a trabajar en los derechos de las personas para restituir el sistema judicial. Hay mucho que decir que podemos seguir haciendo y trabajando, y estos espacios que tú tienes en las redes, en los medios, son tan importantes para empezar a mirar lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Analí, justamente ese podcast va en ese sentido, ¿no? Que hacer más accesible el tema de llegar a tener recursos emocionales para sanar. Y justamente al público ahora, ¿no? Preguntarle, ¿ya entendiste cuáles son los traumas, cuáles son las heridas que vienes cargando desde tu infancia, desde tu adolescencia, en casa, en la escuela, en tu entorno familiar? Entonces, si hay algo que te gustaría a ti ahora como adulto, adulta que eres, decirle a tu niño interior es la invitación justamente de mirar nuestro pasado con amor, de mirar nuestro pasado con ternura, tener esta capacidad de protegernos como adultos, que muchas veces, como desde la formación que tenemos esa capacidad, pero hay otros que no. Y la invitación es para ellos, para quienes todavía no se han reconciliado con su historia, darse la oportunidad de sanar. Esta es una invitación profunda justamente a sanar esas heridas que venimos cargando desde toda la vida. Esas historias que en casa te dijeron que callaras, porque en casa no se puede hablar de esto, esos secretos familiares que todavía cargas. Esta es la invitación para sanar justamente. Y este libro te acompaña en ese proceso de ir buscándote a ti mismo, reencontrándote. Y si no viviste este tipo de experiencia, como decía Marjorie, pues toma conciencia que otros la han vivido y para ellos es doloroso todavía.
Muy bien. Algo que decirle al público ya como para ir cerrando el episodio de hoy. La verdad que ha sido magnífico escucharlas, verlas. Después de tiempo que las veo, ¿verdad? Hace tiempo que no tengo la oportunidad de verlas en persona. Y eso que vivimos en la misma ciudad, andamos muy ocupados. Sí. Necesitamos encontrarnos. Muy bien. Marjorie, algo que decirle al público que va a ver este episodio y que necesita dar ese paso importante para sanar. Primero eso, que no naturalicen la violencia, no naturalicen el vivir en conflicto, en vivir en ese círculo y que hay esperanza. O sea, la vida puede cambiar con tu propia intención, tu propia voluntad, con con tu amor propio, ¿no? Puede cambiar, puede cambiar para vos y al cambiar para vos cambia para el resto. Entonces, para el resto me refiero a tu familia, en primer lugar. Y bueno, lo que vas a hacer es aportar a la sociedad gente de bien, ¿no? Gente que realmente quiera vivir en amor y no en violencia. Entonces, eso es lo que le diría. Hay esperanza, se puede sanar. Gracias, Marjorie. Analía, lo mismo para ti. Algo que decirle al público para que a quienes nos están escuchando o viendo en este programa, para decirle, bueno, vamos, anímate a sanar tus heridas, anímate a buscar ayuda profesional. Muchas veces no es suficiente con un libro de autoayuda, porque si los libros de autoayuda fueran efectivos, no tuviéramos pacientes. Y es lo que más tenemos Exacto. en este tiempo, ¿verdad? Así es. Bueno, les diría que al ir a terapia, nosotros sabemos que por lo menos 5 personas más se van a beneficiar de esa recuperación. Las más cercanas, sus amigos, su familia, los que más aman, también van a ser beneficiados porque esta persona va a empezar a notar y a entender las cosas desde otro lugar y va a poder ayudar a su entorno también, a relacionarse de manera más sana y de alguna manera va a ser réplica de sanación en su sistema más cercano. Le invitaría a recordar a las personas que han sufrido adversidad que existen especialistas, que existen profesionales terapeutas especializados para tratar trauma, que ya empieza la gente en las redes a buscar, necesito un terapeuta de MDR. MDR es la terapia posicionada como en las principales guías del mundo como una terapia A para sanar psicotrauma. Entonces nosotros necesitamos entender como todo, como en la medicina, por ejemplo, hay cardiólogos, hay ginecólogos, cada uno va zapatero a sus zapatos, especialistas. Existen especialistas en trauma y una de las terapias más científicamente recomendadas y basadas en evidencia es la terapia psicoterapia MDR, la terapia de reprocesamiento de trauma. Y existen en el país muchos terapeutas y en Santa Cruz también formados en esta terapia que se siguen formando. Y también invitaría a los colegas a tener, sabemos que muchos de los síntomas y muchas de las dificultades clínicas tienen directa correlación con secuelas de trauma. Entonces los terapeutas también tenemos que tomar conciencia, mejorar las herramientas de intervención, estar listos para nuestros pacientes y existen entrenamientos oficiales en Bolivia para poder formarse como psicoterapeuta de trauma y estar disponibles a la población boliviana que lastimosamente tiene tantas experiencias adversas. Ahora mismo vivimos un estrés colectivo a nivel económico, a nivel social. Somos un país lleno de violencia, entonces el impacto de esto en las vidas de nuestros pacientes se deja ver. Necesitamos muchos profesionales formados y dispuestos a sanar a las personas que buscan ayuda. Muchísimas gracias, Analí, y gracias, Marjorie. Justamente esta invitación a sanar, esta invitación a admirar las heridas que cargamos desde la infancia. Y no importa a qué lugar del mundo te vayas, si viviste violencia, esas heridas van contigo. Lo sé porque me toca acompañar a pacientes que son latinoamericanos, que viven en Suiza, que viven en Francia o en España. Me toca acompañarlos virtualmente, porque el trauma, si no lo abordo de frente, si no lo miro, de frente, va a seguir ahí molestando. Pues muy bien. ¿Dónde podemos encontrar este libro?
en qué redes sociales lo encontramos, cuál es la página oficial. Que por cierto, a los seguidores de este canal, le voy a poner aquí abajo en la descripción en la descripción de este episodio, la dirección para que puedan adquirirlo el libro. También se los voy a dejar ahí disponible. Y bueno, ahora me gustaría que ellas, las autoras, nos digan en qué redes sociales lo tienen el libro, como para que puedan ellos ya, el público, poder buscarlo. En Facebook, esa es la parte social, red social, próximamente en TikTok, pero sí en Facebook como Un Ojo Pequeño. Y en las librerías, por ejemplo, estamos en el Ateneo de la Bush, estamos ahí, y en redes a nivel digital en Amazon. En Amazon, con el mismo nombre, ¿verdad? Un Sí. ojo pequeño, sí, asomado por la rendija en las librerías, y en el Facebook estamos como Un Ojo Pequeño. Ok, perfecto. Entonces es la invitación para que puedan tener un instrumento para acercarse de una forma más humana a los traumas que se han vivido a lo largo de la historia de la persona. Muy bien. Eh, Despedida del público. Muchísimas gracias, Analie. Tus palabras de despedida para el público. Bueno, más que para el público, para vos, realmente agradecida por esta ventana, por llegar a muchas personas, y mediante esto a todas las personas que ahora nos contactan, que nos ven, que se tomaron el tiempo de escuchar esto. Seguramente el que se quedó es porque le ha resonado algo, así que los invito a sanar, y los invito a acompañarnos en esta hermosa travesía de ser sanadores, donde nos encontremos, ¿no? Gracias por todo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias, Analie. Marjorie, palabras de despedida. Sí, gracias a ambos. También es un placer verlos y conversar, escucharlos en la misma sintonía. Y al público en general, al que nos vio, al que se quedó, como dice Ana, decirles eso, lo mismo que dije hace un momento, el momento de sanar llega, llega y hay que tomarlo. Muchísimas gracias, Analia, muchísimas gracias, Marjorie, por compartir su experiencia. Esto de ser autores en este tiempo, cuando la gente no tiene tanto tiempo para leer, es también un reto, ¿verdad? Seguir incentivando la lectura. Sí. Entonces, bienvenidas a este programa. La verdad que gracias, espero que no sea la primera ni la última vez que estén acá. Voy a tener la oportunidad de compartir otros espacios también con ustedes. Y al público que nos acompañó en esta edición, en este episodio de Libros para Sanar y Crecer, muchísimas gracias. Si este episodio resonó contigo, no dudes en compartirlo. Hay muchísima gente que le será útil, que también ha vivido experiencias traumáticas y que necesita tener un espacio para encontrar la salida de esos traumas. Entonces, la invitación queda aquí para que te suscribas a este canal, para que nos acompañes y veas los próximos episodios. Y también tenemos una serie de libros ya editados acá para que puedas acceder a ellos. Hablamos de trauma, hablamos de heridas emocionales, hablamos de sanación profunda. Para eso es este podcast. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.